Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 29 de junio del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor. Claro, Pedro y Pablo, los dos grandes apóstoles, los dos brazos apostólicos de la Iglesia del Señor. Ambos con características diferentes. Si uno diría, bueno, Pedro era un hombre que el Señor eligió, sí, como jefe del grupo apostólico, el primero que salió a proclamar, a predicar estas buenas nuevas para la vida. Recordemos el día de Pentecostés. Con características diferentes a Pablo, dijimos. Sí, ambos fueron, sí, directamente elegidos por el Señor y enviados. Por eso son apóstoles. Pedro aquí, en la tierra. Pablo desde la gloria. El Señor ya ha ascendido. Tocó el corazón de Pablo y transformó absolutamente a un hombre que era perseguidor del nombre de Jesús y de la Iglesia de Cristo en el apóstol, gran apóstol, el mayor predicador probablemente de la Iglesia de todos los tiempos. No específicamente y en primer lugar para los judíos, como sí lo hizo Pedro, a los cuales fue primariamente enviado, sino para los gentiles, los paganos, ambos cumpliendo su función de una manera perfecta, función de servicio, grandes servidores de toda la humanidad, grandes servidores del Señor y grandes servidores del prójimo, que desde ese lugar hay que entender la función apostólica. De ese lugar tenemos que entender también cuál es nuestra misión en este mundo, misión para todo cristiano. Ver nuestra identidad nueva, cristiana, y qué función tiene y tenemos haciéndonos cargo de esta identidad que el Señor nos ha revelado, qué tenemos que hacer a partir de esto que somos. ¿Quiénes somos? Somos aquellos que el Señor envió, al que el Señor les puso un nuevo nombre, porque somos nuevas criaturas y por lo tanto la misión que tenemos mientras estamos en el tiempo y el espacio en este mundo es una misión diferente a la que seguramente estábamos llevando a cabo antes de ser elegidos por el Señor de la vida. Función esencialmente de servicio. Somos aquello que somos en función de la relación con el otro y fundamentalmente, claro está, con Dios. Recibimos el amor de Dios, fuimos elegidos por el Hijo de Dios y por lo tanto somos presencia de Dios en el mundo. Lo fueron Pedro y Pablo. Fíjense, Pedro era un hombre, no era un intelectual naturalmente, era un hombre casi analfabeto.
era un hombre valiente, decimos muchas veces, ¿no? En función de lo que el Señor reparó y lo eligió probablemente por esa cualidad. No, tampoco, porque fíjese que también cayó en la debilidad humana, ¿no? Aún siendo elegido por el Señor. Está bien que todavía no era apóstol, pero estaba siguiendo al Señor y lo reconoció, que era el único que tenía palabras para la vida, que Él era palabra de vida, que Jesús era la palabra de la vida. Por eso cuando muchos discípulos de Jesús lo abandonaron, esto está registrado fundamentalmente en el discurso eucarístico juánico, entonces Jesús, dirigiéndose a los 12, le dijo: ¿también ustedes quieren irse? ¿Qué dijo Pedro tomando la delantera? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y recordemos también a Pablo, en donde recuperó la identidad, la reconoció. Para mí vivir es Cristo, esa es la vida para Pablo. Y morir es ganancia. Claro, morir definitivamente a este viejo hombre con sus obras alejadas de Dios. Qué coincidencia. Pablo era casi diríamos un hombre leído, un hombre que tenía letras, como se decía en aquel tiempo. Casi un intelectual desde el punto de vista religioso. Pero finalmente todo eso que era en función al brillo, al prestigio que tenía como tal, lo consideró, comparado con el seguimiento para alcanzar a Cristo y su resurrección, para alcanzar él también la resurrección, lo consideró basura. Fíjese, frente a la riqueza que es el Evangelio, y vivido ese Evangelio es que nos enseñó el Señor. Pedro lo reconoció a Jesús, fue el primero, ¿sí? Recuerda cuando Pedro, antes de entrar en Jerusalén, nuestro Señor, seguido de los suyos, reconoció a Jesús. La pregunta de Jesús la conocemos, hermanos. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Y qué le respondieron los discípulos? Claro, conversaban con la gente, escuchaban los comentarios de la gente, en general todo esto, ¿no? Y algunos sí creen que eres Juan el Bautista, sí, confundían, ¿no? Otros Elías que volvió, ya estos iban más arriba probablemente. Y otros un profeta, ¿sí? Como Jeremías, como algunos de los profetas. Entonces la repregunta de Jesús: pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Y esa es la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Feliz eres, Pedro. No Pedro, sino Juan, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló hombre alguno, carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra, claro está. Y a ti te daré las llaves del reino. Y las puertas de la muerte, y la muerte no prevalecerá. A ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Capacidad de atar y desatar. La tenía Pablo también, fíjese. Las llaves. Pablo, uno diría llaves. Después vamos a repetirlo, hacemos todos los años. Un versito que aprendimos de la Lectio Divina. Fíjese el uso de las llaves, ¿no? Las va a usar Pedro el día de Pentecostés. Y en la conversión también de Cornelio, el primer gentil. Todo esto narrado en los Hechos Apostólicos. Y Pablo anduvo, pero vaya si anduvo. Llenó del Evangelio de Cristo toda la zona por donde caminó el gran apóstol de los gentiles. Y ambos padecieron todo tipo de persecuciones, tribulaciones, cárceles, torturas. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles.
pero perseveraron, permanecieron, fueron verdaderamente modelo para todo cristiano. Fueron aquellos que quería el Señor, que el Señor hizo de ellos y que el Señor hace de nosotros también. Si de la misma manera que el ejemplo que ellos nos dejaron, Pedro y Pablo, también somos perseverantes, permanecientes en el seguimiento del Señor, a pesar de todas las dificultades que podamos llegar a tener, y que las vamos a tener, pero en eso consiste precisamente la superación de la prueba, el camino hacia adelante siempre, nunca para atrás, nunca volver a las cosas que hemos dejado, las cosas de atrás, los deseos de la carne caída, las tentaciones que nos superen, que podemos caer en alguna oportunidad. Sí, usted me dirá, bueno, también cayó Pedro, sí, cayó también, sí, pero perseveraron, y frente a la prueba más difícil, que finalmente fue la muerte biológica. Ambos fueron fieles, testimonio de mártir. Vaya la redundancia, testimonio a grado de sangre. Verdadero testimonio apostólico, verdadero modelo para nosotros. San Pedro y San Pablo, hoy los festejamos. Hermanos queridos, el mejor festejo que podemos hacer es seguir el ejemplo de ellos, así como ellos siguieron el ejemplo y modelo del Señor, que es Señor de todos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, le estaba recordando que hace unos instantes comentábamos que los pecadores tenemos un gran privilegio. Hemos conocido nuestra miseria y hemos conocido también el gran amor que Dios nos tiene. Y recordaba las negaciones de Pedro y las persecuciones que San Pablo le hacía a los cristianos. Y cómo fue la conversión de cada uno de ellos. Y a la conclusión que llegamos es esto, ¿no? Dios no viene por los buenitos, sino por nosotros pecadores, que le hemos fallado muchas veces y sin embargo sus brazos siempre están abiertos para que nos acojamos en Él. Mientras sigamos considerándonos necesitados del Señor, el Señor siempre se va a estar haciendo presente. Y el Señor nos dijo, efectivamente, Patricia, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. El Señor va a estar con la iglesia hasta el final del tiempo, de los tiempos. Y bien dices, siempre nos espera con los brazos abiertos, extendidos, como en la cruz, digamos, ¿no? Los brazos para recibirnos, para abrazarnos como el Padre misericordioso al Hijo pródigo. Al Señor tenemos que volver, como lo hicieron Pedro y Pablo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día en que recordamos la figura de estos dos grandes apóstoles tuyos, hermanos nuestros, aquellos que nos dejaron el ejemplo de conducta, de testimonio, y queremos imitarlos en tu seguimiento, Señor. A ti te lo pedimos, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.